bueno, damos una gran bienvenida a este conversatorio, diálogo respecto de el legado del Papa Francisco a ya un año de su muerte, en torno también al libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, un libro que bueno, acá tal vez varios lo conocen, algunos han tenido tal vez la gran oportunidad de leerlo y la profesora lo tiene glosado y todo. Claro, no nos pagan nada por si conocen a Javier Cercas, feliz y le... pero bueno, queríamos conversar un poco de las notas más características del papado del Papa Francisco, ¿cierto? Con dos grandes invitados. Por un lado tenemos a el padre Pablo Walker, sacerdote de la Compañía de Jesús, jesuita, capellán del servicio de jesuita de ayuda a migrantes, así se dice. También, bueno, fue capellán del Hogar de Cristo y también, así como un dato, fue alumno de esta facultad. Y por otro lado también a la profesora María Elena Pimstein, actual profesora aquí de nuestra facultad, del curso de Derecho Canónico, directora del Centro UC de Derecho y Religión y también consejera de la Facultad de Derecho, y nos vamos a tener un poco una conversación aportando cada uno de su experiencia los temas más relevantes del papado de Francisco. Vamos a estar haciendo una modalidad más conversada respecto a distintos temas, y lo primero que me gustaría a mí conversar es un poco de este rol que ve Javier Cercas. Para los que no han tenido la oportunidad de leerse el libro, se lo recomiendo, muy bueno. Javier Cercas es un escritor español novelista, o sea, no es un periodista ni mucho menos, que es ateo. Él se autodenomina como un ateo recalcitrante y muchos adjetivos más, y que se le pide acompañar al Papa Francisco en este viaje a Mongolia. Y ese punto es crucial para Javier Cercas, porque él dice, a ver, un papa que quiere ir a Mongolia, donde en Mongolia hay un 0,05% de la población que son católicos, o sea, es muy poca gente, no sé cuánta gente hay en Mongolia, pero es un porcentaje muy chico. ¿Qué cosas del Papa de Francisco lo podría llevar a ir a un lugar así? Porque uno diría, claro, ¿por qué, por ejemplo, no fue a países como Alemania o visita a Argentina, España, tal vez con más mayoría católico, pero sí fue a países como Mongolia, que es el eje central del libro, pero también estuvo en países como Bangladesh, Myanmar? No sé, ahí de repente, Pablo, si nos puedes contar un poco ¿qué crees tú que fue lo que llevó a Francisco a ir a esta periferia, que se podría decir, que es un concepto muy usado en el libro también? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación, aunque estuve poquitito en la facultad, pero me siento siempre muy bienvenido. Gracias, María Elena, por la invitación. Y gracias, José Miguel, además, por hacer este ajuste en la conversa, que sería bueno que fuera como dialógico, es decir, no un largo speech, sino que cortito, y después te escuchemos cómo eso resuena en ti. Eso está en el alma de la sinodalidad, que es generar conocimiento por conversaciones de ida y vuelta, ¿no? Bueno, la misma elección de Javier Cercas es ir a la periferia. La primera parte del libro da cuenta de un Javier Cercas sorprendido, diciéndole, disculpe, no sé quién fue el contacto, monseñor, o sea, padre, etcétera, usted se equivocó conmigo. O sea, no soy yo la persona indicada. Yo esto y esto. No, es precisamente por eso que me interesa y le quiero pedir que usted nos acompañe. Entonces revela que se instala en el equipo del sucesor de Pedro, supongo que también por iniciativa de Francisco, pero también de sus asesores, un deseo de salir a escuchar a los gentiles, a los paganos, a los que nos miran desde fuera y que pueden mirarnos sin ese como escama de los ojos de los que ya somos católicos viejos, de los que siempre hemos estado en la iglesia, en la institución, para descubrir si es que hay una frescura en lo que nuestros gestos y palabras dicen, hacen, y qué expresamos en nuestros gestos. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, el mismo Javier, pero no quiero como hacer spoiler para que ustedes conversen, justamente la preferencia por ir a un país del 0,0000 que está en disputa, no se sabe si realmente será tan gratuito esta ida, claro, o tiene como una cartita debajo la manga, de eso podemos hablar después. Lo que revela es una actitud teológica.
O sea, es resultado de un testigo que cree que Dios salvó al mundo desde la periferia, desde los crucificados. Claro. Ya, continuará. De hecho, bueno, también continuará, claro. Como decía el mismo libro, hay todo un tema con lo que es geopolítico tal vez de esta visita, un tema con China, pero siempre el acento, porque en el libro Javier va conversando con distintas personas del Vaticano, personas del mismo equipo del Papa, y va un poco desmenuzando y sacando qué es lo uno o lo otro, y es muy, el libro no te deja una conclusión así como esto es, sino que uno puede ver muy bien lo que decías tú, como de dar una preferencia por tal vez una misión más apostólica del mismo viaje. O sea, el tema de los misioneros también es algo clave dentro del libro. Y una cosa que decías tú, Pablo, sobre el tema un poco de la sinodalidad. ¿Qué significa esto de la sinodalidad? Y un poco, porque marca mucho, entiendo, el papado de Francisco, o sea, todo el tema de la sinodalidad, y tal vez algunos dicen, y de hecho me acuerdo perfecto en el libro, Javier Cerca se preguntaba, es como democracia en la iglesia, así como, ¿será esto o esto otro? Entonces, este tema, como, ¿qué viene siendo un poco la sinodalidad para Francisco? Claro, no es un diseño de gestión, nace de la Samaritana, nace del encuentro de Jesús con Nicodemo. Es decir, cuando Jesús, cansado por el camino, se sienta, se encuentra con una mujer extranjera y le pide agua como una excusa para tener una conversación de igual a igual con una mujer extranjera que mira a Jesús desde fuera del pueblo de Dios. De nuevo, nuestra relación con el extranjero, con lo diverso, es la placa de bronce que ustedes tienen a la entrada de la capilla en este campo, escrito por el cardenal Ratzinger en ese tiempo. Dios es lo diverso, es el totalmente otro, es el fuera de serie, eso es santo. Es un modo de vincularnos, un modo de entender el sentido de la vida, el sentido del éxito, el sentido de los vínculos, el sentido de la justicia, de otras categorías. Bueno, entonces establece una relación así de igual a igual con una extranjera y él le promete a esa mujer un agua viva. Un agua viva no es el agua estancada, no es el agua de lo que ya sabemos, sino de dinamismos en la inteligencia, la memoria, la voluntad de ustedes y mía también, la mayor parte de aquí, bautizados, donde el Espíritu Santo está actuando. Y probablemente lo más interesante que ocurra hoy día, esta tarde acá, no es lo que yo diga, sino esa síntesis de cómo salió a alentar lo que el Espíritu está inquietando respecto a tu tema de tesis, respecto a tus prioridades familiares, respecto a cómo enfrentaron un conflicto, una conversación difícil, respecto a tu posición política o tu posición respecto a un tema coyuntural. Eso es generatividad. La sinodalidad es salir al encuentro de la generatividad que el Espíritu Santo está alentando en la diversidad de hombres y mujeres que son parte del pueblo santo. No es una forma de democracia, es un acto de fe en que el Espíritu llegó antes que el sacerdote a cada ser humano. Buenísimo, no tenía idea lo de la Samaritana y Nicodemo, nunca había hecho ese link. Claro, no, pero muy interesante saberlo porque hace mucho sentido, o sea, al ojo de esa lectura y con lo que significa, que claro, no es una cuestión de gestión ni mucho menos. Y yo no sé si tiene que ver directamente con esto que mencionábamos de la sinodalidad, pero otra cosa que en el mismo viaje a Mongolia están visitando distintas instancias en que el Papa Francisco habla con los fieles de Mongolia, con distintas personas obviamente a través de la prensa, y hasta este momento en el Teatro Hun de Mongolia, esto ya es como más en la parte central del libro, en donde tiene un encuentro con distintos líderes religiosos de Mongolia. Y eso, claro, para Javier Cercas, que es, como él se define, totalmente anti-iglesia, muy alejado en el fondo, con una concepción tal vez, como tú decías, con esas escamas tal vez de la iglesia, él decía, pero ¿qué hace el Papa Francisco? O sea, y de hecho hay una foto que es muy buena, que está en internet, porque todo esto obviamente es basado en hechos reales, que aparece el Papa Francisco con estos líderes mongoles y con las vestimentas propias, y uno podría decir, claro, que, o sea, ¿por qué Francisco está con estas personas que son de una religión distinta y entra un concepto que, si no me equivoco, es del diálogo interreligioso?
No sé si ahí nos podrían contar un poquito de esto, porque llama la atención de repente. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? A ver, este tema de las periferias existenciales que empezó a comentar Pablo, a mí en lo personal me sirvió para entender este libro, qué es lo que entendía el Papa en ese sentido. Y las periferias existenciales cubren una multiplicidad de temas, de opción por los marginados, por los que nadie se encarga de ellos, por los desprotegidos, pero también por los no creyentes o los que creen o participan de comunidades religiosas que son distintas de la católica. O sea, un poco en el contexto, yo diría, de ir a las periferias, pero también en un contexto, yo creo, de una fraternidad universal. O sea, en el sentido que él escribió Fratelli Tutti y parte de lo que ahí aparece es, y que también tiene relación con la sinodalidad, es esta cuestión de que más allá de todo, todos somos hermanos y no importa cómo seas tú, tienes la dignidad de una persona humana y por lo tanto no importa tampoco qué religión, la religión a la cual tú adscribas o si no crees en nada. ¿Ah? Entonces, yo creo que estos diálogos interreligiosos que también podemos apreciar hechos concretos, o sea, desde reunirse con el patriarca ortodoxo de Moscú, que en Jerusalén, que no se había encontrado no sé cuántos años, un papa no se había encontrado con él, o el patriarca Bartolomé I, o en el fondo hizo gestos tanto de reuniones como de caminos, de declaraciones conjuntas o de acercamiento, que en el fondo son absolutamente coherentes con todo lo que es él, yo creo. Que para tú decir lo que es él, como que fuera, yo lo conociera tanto, pero en el fondo, eso. Entonces, en lo interreligioso, y lo que agregaría es el tema de la paz. O sea, cómo este acercamiento interreligioso y la fraternidad universal y todo, tiene por fin también la paz y sin conocerse, sin confiar el uno con el otro, sin verse las caras, no hay confianza y por lo tanto se dificulta el camino de la paz. ¿Puedo conversar con la Marilena? Oye, a propósito, pimponeamos. Y después ustedes, por favor, levanten, digan, oye, yo quiero pimponear también. A propósito del diálogo interreligioso, también tomando la hebra de hacerlo en una actitud sinodalidad, o sea, de que rastree lo que el espíritu de amor derramado en nuestro corazón está intencionando, está relevando. Me parece que también en esa actitud, no es una actitud diplomática solamente, aunque sean expertos en diplomacia, sino que, y ahí sale lo ignaciano y lo franciscano del Papa Francisco. Él cree en la fraternidad universal y de Francisco toma además el entender la vida humana estrechamente relacionada con la sustentabilidad del cosmos, del universo y con la paz interior. O sea, esto es de él, dice, está directamente relacionado la paz interior, tu relación con el pobre y el cuidado de la naturaleza. Es la misma relación. Entonces eso le llama ecología integral. ¿Ya? Es un ecosistema. Entonces, si yo soy depredador conmigo mismo, voy a ser depredador con la naturaleza, voy a ser abandonador del pobre que sufre abandono por viejo, por deprimido, por extranjero, por tener una condición sexual distinta a la mía, lo que sea. Entonces, esa como simultaneidad de la fraternidad, de la interdependencia en todos los sentidos, nos cuestiona mucho porque tenemos la tendencia a hacer comportamientos estancos. Como si no, yo por mí y por los míos, los que opinan como yo, los que tienen mi credo, los que tienen mis rasgos, los que tienen mi apellido, los que estudiaron en mi mismo colegio, Entonces aquí el Espíritu Santo está intencionando el ensanchar el nosotros. Esto también es literal de Francisco. ¿Sí? Ahora, en el diálogo con la religiosa, con las religiones, los diálogos pueden ser profundamente superficiales.
Y cuando son superficiales siempre pueden ser folclorizantes. Es como relacionarnos con un extranjero hablando solamente de arepas. ¿Okay? Pero la folclorización, lo anecdótico o la historia en su capa más livianita, hace que en los momentos de estrés, en momentos de falta de recursos, nosotros eliminemos la dignidad del otro, del diverso. Lo borremos y vayamos por los que piensan como yo, los que son de mi grupo, por los míos, se me achiquen los otros. Todas las religiones, cuando vamos en lo profundo, nos encontramos. Todas las religiones, cuando nos quedamos en la superficie, nos sacamos los ojos. Y empezamos a competir. ¿Por cuántos católicos hay respecto a los evangélicos? Nos empezamos a competir. Eso es quedarse en la superficie. Pero cuando profundizamos nuestras relaciones, y eso significa ritmos de convivencia, significa agendas para entender nuestras motivaciones, lo que amamos, lo que sufrimos, lo que tememos, nos vamos a encontrar con ciertas experiencias humanas que nos ponen así, de igual a igual. Y la experiencia humana y santa que nos pone igual a igual, que marcó todo el pontificado Francisco, es la misericordia. Yo tengo que ser perdonado todos los días. Yo a cada rato me tienen que perdonar. Y eso es real. En Chile se mandó no te el cuento y tuvo que pedir perdón. Y etcétera. Y no solamente un perdonado una vez. Es un gallo que tiene sucesivas recaídas. O sea, una relación entre recaídos. Es decir, en el mundo de las adicciones eso se está muy claro, ¿no? Estoy chantado, ya no estoy chantado, me caí, ¿no? Entonces, en esa sensación hay una experiencia de Dios más fuerte, más grande que mi perfección moral, que mi mérito, que mi superioridad respecto de otros, que hace patético pretender mirarte desde arriba hacia abajo. O sea, es que hay muchas cosas que tú dijiste que en el fondo que son parte del libro, que son además, piensa tú que el Papa Francisco estuvo en esta universidad, aquí en esta Casa Central, el 2018, y entonces yo me releí algunas de las cosas que dijo. Entonces, en relación a lo que tú dijiste de este diálogo interreligioso y cómo se encuentran quienes adscriben distintas religiones o ninguna, en lo profundo, él lo rescataba en el sentido, ponte tú, de que acá habló mucho de integrar, ¿ya? Integrar, ¿se acuerdan? Lo que se piensa, lo que se dice, no, y lo que se siente, que en el fondo está, porque dentro de las anécdotas de nuestro Centro de Derecho y Religión tenemos un lema, lo voy a decir delante tuyo nomás, que dice, haz como yo digo, pero no como yo hago. Porque no somos ejemplos. Así que, pero en el fondo, esta integración que dices tú, que tiene que ver con esta cuestión de lo interreligioso y con, a ver, una parte, voy a mezclar cosas, pero Javier Cercas, cuando en el libro hay una parte que dice, oye, yo en el fondo, yo no sé quién es Francisco, cuánto hay de Jorge Bergoglio y cuánto hay de Francisco. Y resulta que y vuelta y capítulos posteriores, lo que dice que llegó a la convicción de que lo que no entendía es que en el fondo era un ser humano común y corriente. Y por eso lo descolocaba tanto, porque en el fondo no era desde una perspectiva de superioridad o de sobrenaturalidad, sino que, y así se vio efectivamente con la visita a Chile y con el enojo que demostró cuando los periodistas lo entrevistaron. Pero ese ser humano común y corriente, que en el fondo también está en coherencia con esta sinodalidad, con el diálogo interreligioso, o sea, con esta armonía de lo que se piensa, lo que se siente, lo que se hace, lo que se dice, que pucha que cuesta, y que en el fondo interpela, y interpela porque en el fondo la iglesia está compuesta por seres comunes y corrientes, que ejercen funciones, oficios distintos.
¿Cómo viviste tú? Yo, nadie puede, pero el cura jesuita. Mis primeras palabras cuando supe que Bergoglio era papa fue un garabato. Eso, y es así, y hay testigos, 50 personas. Todo el equipo del Hogar de Cristo me escuchó un gran garabato y me preguntó si era grave lo que había sucedido. O sea, yo no quería que Bergoglio fuera papa y temí por mi vida y por la compañía que Jesús y por la iglesia cuando supe que así fue. De hecho, los periodistas empezaron a llamar por teléfono diciendo cómo se escondieron todos los jesuitas. En ese tiempo había algunos jesuitas que éramos más mediáticos por el lugar, etc. Y ninguno estábamos respondiendo a los llamados, salvo Cristian del Campo. El pobre estaba hablando de otro tema en estudio y lo calzaron. Ahora, dicho lo anterior, reconozco, por lo tanto tengo que pedir perdón, tengo que pedirme perdón y siempre me he equivocado muchísimas veces y eso es maravilloso. Reconocer que sí, el Espíritu Santo estuvo haciendo de las suyas. Que se puede decir que hay una especie como de tensión entre el Bergoglio y el Francisco. Que en Francisco y en cualquiera de nosotros se nota harto cuando está el Espíritu Santo actuando y cuando no. También se nota. Yo creo que el Espíritu Santo no estuvo tan actuando cuando dijo ustedes sufren porque quieren. A propósito entonces de las víctimas de Osorno. Y creo que le agradezco mucho la generosidad de Francisco, siendo no necesario canonizarlo para que reconocer en él rasgo del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Pues una brutalidad, ojalá no lo canonicen, perdón, lo dije, porque no es necesario, ¿ok? Porque lo santo está también en la santidad de la puerta de al lado, lo dice él, porque hay ambivalencia en todos nosotros, todos los santos tenemos una historia y todos los pecadores tenemos un futuro. Y en lo santo me parece que hay como cierto eje de su pontificado que son muy profundos. Él tiene un sello ignaciano que a Ignacio le encantaba buscar y hallar a Dios en todas las cosas. ¿Ya? Y eso lo hace como dialogante, tiene un saborcillo como por salir a encontrar la presencia de Dios en metáforas de la vida cotidiana, del barrio, de la literatura, de la filosofía, del deporte, ¿ya? Que hacen que sea como un poquito fresco el lenguaje, suena un poquito menos como a teología más académica. ¿Ya? Tiene algo argentino que es profundamente popular y de la teología del pueblo, la convicción de que el total es más que las partes, no solamente lo creemos las personas que nos gusta el arte y la poesía, sino que también decir algo pasa en las comunidades y en los grupos y en los colectivos donde encontramos el desafío de enfrentar problemas, desafíos comunes, no solamente acudiendo a tus propios méritos, a tu propio pellejo, a tu propia sobrevivencia, a tu propia preeminencia de tu currículum a prevalecer respecto de otro. Ese es un destino común, es algo que le resuena mucho ahí en su carácter argentino. Y después yo creo que hay una experiencia, con esto termino, de Jesucristo muy profunda, pero Jesucristo en la sinceridad de las relaciones, dilexit nos. Por eso habla el corazón. Y dice, el corazón no es el espíritu. El espíritu no da cuenta de la totalidad del ser humano. ¿Cómo me quedó el ojo? Es el corazón el que da cuenta de la totalidad del espíritu humano, dice, o sea, del ser humano. Porque en el corazón se articula cabeza, manos, pies, tripas. Lo que has sufrido, lo que has temido, lo inconfesable, lo aclarado, lo expuesto, tus roles sociales, tus sombras psicoanalíticas, todo. Ahí está todo. Y entonces, que Jesucristo haya tenido un corazón humano y divino y que en ese corazón humano y divino haya decidido salvar al ser humano viviendo él la suerte de los pobres y diciendo, si quieres encontrar salvación, tienes que aprender de los pobres. Y León lo retomará y dirá, relación con Dios es la sinceridad. O sea, todo lo que aleje de la sinceridad con Dios es pagano. O sea, toda la carne a la parrilla, a calzón quitado. Y en esa sinceridad, Papa León dirá, muy bien, la opción por los pobres no es una opción de beneficencia, sino que revela el lugar que quiso tomar Dios y el que nos pide tomar a nosotros. ¿Por qué? Porque el pobre tiene una relación con sus hermanos y con Dios en términos de
necesidad transparentada. Eso en el Hogar de Cristo lo llamábamos. ¿Qué es dignidad? Es una vulnerabilidad transparentada. Los que viven en matrimonio, los que viven en pareja, etcétera, saben que eso es así y que el matrimonio se acaba cuando tu marido o tu esposa te informa de que tuvo un problema hace 2 años y que lo resolvió muy bien sola. Entonces, esa vulnerabilidad nos hace sinodales en los chicos y en los grandes. Y entonces Papa León toma eso y dice, a los pobres no les vamos a enseñar, no les vamos a mostrar a Dios. De los pobres aprendemos dónde está Dios. Los pobres no evangelizan. Es literal de Dilexit P. Entonces hay una cadena muy linda entre lo agustiniano de León y los franciscanos jesuitas de él. Aquí tengo. Gracias. Qué buena eso. Lo último que dijiste me llama mucho la atención. También relacionado con el libro, esto de la vulnerabilidad transparentada. Porque me acuerdo que en el libro hay algo que es muy central y que si se lo han leído seguramente se acuerden, cuando Javier Cerca reflexiona en torno a esto que el Papa siempre decía cuando daba discursos, cuestiones de prensa, que él pedía que rezaran por él. Entonces esto al autor le impresiona mucho porque dice, a ver, claro, tiene esta visión tal vez de un Papa, como decíamos antes, que es como enaltezclar, un rockstar se podría decir. Y dice, pero ¿y por qué dice que recen por él? ¿Y por qué habla de sí mismo como también que es un pecador? Eso le sorprende mucho y yo creo que tiene harto que ver con esto de la vulnerabilidad transparentada. Y yo creo que es algo muy característico del Papa Francisco, que viene a ser muy, tal vez, bueno, en realidad para todas las personas algo muy distinto en estilo incluso, en cosas que dice. Y tal vez yo quería ahondar un poco más en, si nos pudieran contar a todos nosotros, ¿qué impacto tuvo el Papa Francisco ya en el funcionamiento mismo de la Iglesia? Incluso tengo entendido que muchos cánones también fueron como reformados por Francisco y cómo toda esta visión que tan, bueno, la profesora, como tan, no sé, claro, ¿cómo se traduce esto al final en una iglesia que nos deja el Papa y que totalmente el Papa León toma con su propio carácter? A ver, ¿pimponear? No, a ver, es bien curioso, porque el Papa Francisco es uno de los que reformó, hizo muchas reformas jurídicas en la Iglesia. O sea, no es, desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo no soy capaz de hablar como hablas tú de vulnerabilidad transparentada, de un sentido como quizás más sobrenatural, pero aquí reformó el proceso matrimonial, reformó la curia, cuestión que venía de antes, o sea, y en lo que tuvo que ver con el tema estrictamente a propósito de vulnerabilidad, los abusos sexuales y los delitos contra el sexto mandamiento, de lo que en nuestro país es, ¿cómo decirlo? No sé, un paradigma. Y en ese sentido, en lo penal propiamente tal, él terminó de reformar todo un libro del Código de Derecho Canónico, nada más y nada menos. El Código era es de 1983 y él reformó todo lo relativo a las sanciones, o sea, modificó delitos, modificó penas, modificó casi el 70% de los cánones de ese libro. Y dentro de las reformas, porque a lo mejor es muy odioso empezar así como tan jurídicamente, pero si yo tuviera que sintetizar esa reforma, que de nuevo viene desde Benedicto XVI del año 2009, incluso a nosotros como Departamento de Derecho Canónico en esa oportunidad nos pidieron nuestro parecer, humilde parecer, sobre algunas cuestiones específicas de lo que se estaba reformando. Y en esto, en lo nuevo que introdujo él en este libro, uno fue que no solamente los clérigos
podían cometer delitos en contra del sexto mandamiento con menores de edad. Y eso, fíjate, que es un cambio súper significativo, porque, a ver, introdujo que los religiosos, los miembros de Instituto de Vida Consagrada, y también los laicos que ejercieran cualquier oficio en la iglesia, podían cometer este tipo de delito. Y eso es una cuestión muy profunda, porque cuando se analizan la naturaleza de estos delitos, en el fondo hay una cuestión relacional. Ustedes conocerán del estudio que lideró la profesora Ana María Celi sobre casos de abusos sexuales en base a sentencias aquí en Chile en un periodo amplio, pero en el fondo se llega a una cuestión que es absolutamente relacional. Entonces, no solo importa que sea clérigo, sino que, no sé, pues el profesor de religión, el catequista, el que hable en nombre de Dios para cometer estos delitos, para abusar de la simetría, para abusar de esa eventual vulnerabilidad. Entonces, ese cambio del sujeto activo, por así decir, es súper relevante. Y lo otro súper relevante, como más de fondo, es que incorporó como sujetos pasivos de estos delitos a los que al comienzo se llamaron los adultos vulnerables, o sea, personas mayores de edad que por distintas circunstancias, transitorias o permanentes, estaban en un estado de vulnerabilidad psicológica o fragilidad, ya sea porque eran seminaristas o religiosas en proceso de discernimiento vocacional, que obviamente, o después de crisis existenciales. Entonces, en el fondo, consideró que estas personas sí podían ser objeto de un delito, porque piensen ustedes que cuando se empezaron a conocer los abusos en la iglesia, todo el mundo decía, a ver si era mayor de edad, o sea, se presume el consentimiento, como timbremos que la mayoría de edad estamos ok. Y resulta que en estos temas la mayoría de edad no está ok. Porque en el fondo, justamente por estos estados de vulnerabilidad que pueden ser transitorios y que no son culpa del vulnerable, sino que esa persona que está viviendo un proceso difícil, personal, que se acerca a un sacerdote, que ya hay una asimetría, lo que no significa que todas las relaciones asimétricas sean abusivas, pero el tema es que aquí, conociendo la fragilidad, comete primero un abuso de poder o de conciencia y eventualmente un abuso sexual. Pero entonces esa reforma de Francisco, que se fue, al principio fue transitoria, después al final fue de aplicación general, es una parte de reforma súper significativa. Uno podría hablar que el secreto pontificio, pero sí una cosa, que el 2024, a fines del 2024, ordenó la constitución de una comisión que estudiara el tema del abuso espiritual. Y eso también es una cuestión súper, súper significativa durante su pontificado. A propósito de lo que dice María Elena, y de la experiencia del discernir lo que el Espíritu Santo está intencionando en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestra memoria, para hacernos cargo de reparar lo injusto, lo cruel, y para hacer prevalecer la sanación, la misericordia, la inclusión. El Papa Francisco, a propósito de su visita a Chile, después del error que cometió, y él dijo, mira, estuve en un cerco de desinformación y eso me desconectó del clamor de las víctimas de abusos sexuales y de poder de conciencia en Chile. Aquí me lavo la boca con jabón porque hay testigas de primera línea. Entonces, aquí como que más despacito, Pablo. Dicho lo anterior, pero en una carta, él, claro, él denunció
el mesianismo, el clericalismo y la espiritualidad de élite. ¿Ya? Conversamos con María Elena que cómo envejecen esas declaraciones, ¿ah? Y siguen siendo pertinentes, por lo menos para nosotros los jesuitas, todo el rato, como ese mesianismo, clarísimamente, clericalismo y la aspiración a la élite. Pero también puede pasar en esta facultad, en esta casa de estudio. Entonces, con la razonable aspiración de estar primero en los rankings o lo que sea, pero ¿qué costo pagamos nosotros en esa como espiritualidad? No solamente nuestra devoción religiosa, espiritualidad son todos los dinamismos que nos mueven y nos paralizan. Eso es espiritualidad. Es mi intención, lo que yo busco, lo que yo rehuyo, y ahí está asomándose el Espíritu de Jesús, reconciliando, reparando, incluyendo, y está aflorando mi ego, o mi espíritu de grupo, mis intereses de clase o lo que sea, todo mezclado. Y en esa mezcla, en esa ambigüedad, estamos todos. Y es interesante entonces como que el derecho canónico abandone la situación ideal, ciertamente dejó de pensar en un estado de perfección en el Concilio Vaticano, y salga a encontrar las vidas reales de las personas. El Papa Francisco se equivocó y fue generoso y fue abnegado y hubo mucho de santidad. Fue duro con los obispos chilenos y injusto también, los dejó colgados de la brocha varios años, todos con la renuncia presentada y teniendo que seguir haciendo la pega. Y esto no va a hablar mal de un difunto, es que yo creo que él mismo después se dio cuenta. Y eso también es injusto. ¿Okay? Entonces, para hacernos cargo de que podemos sincerar nuestros aprendizajes, escuchar los aprendizajes de los demás, pedirnos perdón, reaprender y calibrar nuestras motivaciones con este primado, y con esto termino, de la misericordia. Para esto me encuentro interesante, en este foro donde la mayor parte de ustedes se dedican al derecho, suele haber una especie de tensión entre justicia y misericordia. Eso es falso. No hay una tensión entre justicia y misericordia, porque después de conocer a Jesucristo, yo te debo en justicia la misericordia. Cuando te trato con misericordia estoy haciendo un acto de justicia, porque es lo que te debo, porque yo estoy vivo acá, porque cuando yo no merecía, fui elegido, perdonado, salí a buscar, esperado, reparado, levantado. Te lo debo. No, qué relevante o sea, tremendo, acá se nota tremendos invitados que tenemos el día de hoy. O sea, estoy así anotando una cantidad de cosas. No, los dos, así, pura sabiduría, desbordando. Pero encuentro muy impresionante cómo se van conectando los conceptos. O sea, con todo este tema que hemos hablado, uno dice, claro, tal vez en el libro de Cerca no se trata específicamente, pero está completamente ligado a todo esto que hablamos al principio de la búsqueda de las periferias. O sea, yo creo que ahí eso es clave. Y también con esto del discernimiento que tú decías, que entiendo que también es algo muy propio de la Compañía de Jesús. O sea, y también algo que se trata en el libro. Entendemos cómo el Papa Francisco buscaba, como en palabras de Cerca, ser más Francisco mientras sigue siendo Bergoglio. O sea, que era algo que demostraba como estas actitudes que tenía el Papa Francisco que yo creo que son algo muy notorio dentro de su pontificado. Y me quiero ir un último tema que yo creo que en el libro es, o sea, cómo ignorar lo que es el tema de la misión. O sea, el tema de cómo Javier Cerca en Mongolia se relaciona con todos los misioneros que existen ahí y un poco muestra tal vez un mundo que para nosotros en el día a día no es algo que vemos. O sea, no, yo al menos no conozco a nadie que viva en un país con 0,05% de católicos tratando de, en el fondo, ir en búsqueda de esas periferias cuando es muy difícil. Pero yo creo que ahí hay algo clave tal vez con el pontificado de Francisco y con el hecho de que es jesuita y con todo esto que hablamos de salir a la periferia, porque si es que decimos que hay que salir, alguien tiene que salir. Entonces, ¿cómo conversa esta idea tan central en el libro, que de todas formas es muy central para Francisco, de la misión? O sea, ¿qué nos dice a nosotros hoy día como iglesia o como personas en general que tal vez tenemos interés en el legado del Papa Francisco? Todo este tema del misionero, qué rol tiene,
desde una perspectiva no solamente tal vez estructural, sino que también, no sé, un poco más trascendental. No sé si queda claro un poco para dónde me quiero meter. A ver, yo creo que se puede ver de distintas maneras. ¿Ah? Uno es que te denota todo el tema de los misioneros que la iglesia no es una obra terrena, material, visible solamente, sino que hay es parte de ella misma y de su esencia el ser sobrenatural, espiritual, porque en el fondo el tema de los misioneros no se explica humanamente o racionalmente. ¿Ah? En el libro yo no alcancé a revisarlo, digamos, días antes, pero hay unos testimonios de misioneros que son impactantes y que en el fondo uno dice, me acuerdo de una hermana Francesca, ¿o no? Sí. Pero no la encontré como tan rápido, que el gran tema es la convicción, ¿ah? y que esta sobrenaturalidad que es la iglesia y que es un misterio también, digamos, no tiene explicación humana esa vocación y esa misión, o sea, es algo que simplemente no se explica. Y a propósito también de lo que decía Pablo de la justicia y la misericordia, cómo también esos misioneros actúan o están con los pobres, con los enfermos, con víctimas, con adultos mayores, y esa misericordia, que también es muy identitaria del Papa Francisco, no puede entenderse sin la justicia. Yo no sé si ahí tenemos un matiz de lo que tú dijiste, porque yo creo que uno de los grandes problemas que yo atribuiría a todo lo que pasó en el tema de los abusos es que primó mucha misericordia, pero no hubo tanta justicia. O sea, en el sentido de que en la iglesia, y yo creo que particularmente en las comunidades sacerdotales o religiosas, impera esta cosa como medio club, por favor, perdón, como club de amigos. ¿Ah? En el fondo nosotros somos parte de esta comunidad, nos queremos a pesar de lo bueno, lo malo, lo feo, todas las anteriores. ¿Ah? Y por lo tanto no podemos juzgar al otro porque también conocemos su lado B y todas las maravillas que ha hecho. Entonces, pero ese exceso de misericordia no puede, o sea, es una injusticia. Entonces, eso se conecta mucho con esa encíclica de Benedicto XVI que a mí me costó, le da vuelta al nombre, la caridad es la verdad, porque como que no, bueno, es que sí, por un lado la misericordia, la caridad, pero por otro lado la verdad y la justicia. Entonces, en el fondo, en ese contexto también, ¿cómo se llama? Francisco, el tema de haber reconocido sus errores, yo lo encuentro una cosa así como un ejemplo outstanding, digamos, porque nosotros vimos algunos videos del Papa Francisco refiriéndose al caso Ozón, ¿no? Que en el fondo dijo cosas muy, muy hirientes a mi juicio, frente a las víctimas y frente a todos los que estaban sufriendo por este caso. Y a pesar de eso, y a pesar de que todo eso es público, fue capaz de pedir perdón. Entonces, este tema de la misericordia, el perdón, la justicia, va totalmente unido en la iglesia. Sí.
la sanción como ejercicio de misericordia, fíjate que nunca lo había pensado. O sea, creo que es un punto súper certero. Y sobre lo que yo quería agregar es que en este ámbito eclesial, el hecho muchas veces no es el hecho en sí mismo o el delito en sí mismo, o si es delito más grave o no es delito más grave, sino cómo lo vivió la víctima. Porque en el fondo a mí me ha tocado casos de investigaciones que en el fondo del hecho uno dice, oye, pero o sea, no es para tanto. ¿Ah? Y sin embargo, a esa persona le parte la vida en dos. Entonces también tiene la complejidad eso de que no es solamente, no sé, una violación, un abuso sexual, sino que de repente son cuestiones de entidad menor, pero que marcan la vida de las personas. Entonces es muy complejo. Cristian, sí, te agradezco la cuña, pues perfecta, no le sobra ni le falta nada, ¿no? La sanción como ejercicio de misericordia, porque efectivamente cuando yo impongo una sanción que es incómoda, impopular, que te levanta a todos tus hermanos de comunidad diciendo que eres un desalmado, que la compañía de Jesús ya no es la madre que era antes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú lo que estás haciendo es llevando a un individuo que se ha extraviado en su creer que es solo un individuo a ser pueblo de Dios. Le estás llevando a la persona al nosotros original, al que le da tu identidad de cristiano, que somos hermanos, y te lleva a tu destino final. O sea, cuando estemos después de cruzar el gran charco, nos vamos a reencontrar con lo que realmente somos. Y no somos átomos, no somos individuos, no somos gladiadores. Aunque el sistema económico predominante nos quiera convencer de eso. Pero eso es un pecado estructural, que tiene que ver entonces con el individualismo que haga que establezcamos relaciones de competitividad a todo evento. Entonces, que nosotros sacamos de la sobrevivencia individual y que seamos llevados a un origen y un destino compartido, pueblo de Dios, aunque sea incómodo, etc. Y por último, terminar con la misión, esto del anuncio, la primera escrito de Francisco, el Evangelii Gaudium, que hay una alegría de sacarnos de ese vacío existencial, de ese desasosiego cotidiano, de vivir explotándonos a nosotros mismos y entrar en regímenes de explotación y de sobrevivencia a todo evento con las personas que piensan distinto, con los que me van a quitar la pega, etcétera, para establecer relaciones profundas que nos digan, ¿sabes qué más? Estamos vivos porque alguien nos cuidó, porque alguien nos eligió, porque alguien nos fue a buscar. Eso es la verdad. Y ahí les regalo el Salmo, creo que el 87, mi memoria es pésima, peor que mi alemán, que no existe, que es cuando dice 87:10, creo que es la justicia y la paz se besan. La misericordia y la verdad se abrazan. Es posible amar en la verdad. Es posible construir la paz en la justicia. No, buenísimo. Sí, por favor. Tiene que ver con, perdón, yo trabajo en el Centro de Derecho de Religión y hago clases de canónico, pero eso da lo mismo. Tiene que ver con un poco lo que decía Marielena, también con el padre, sobre Deus Caritas, o sea, lo de la encíclica de Benedicto XVI, que parte, la primera frase que dice que en el fondo la religión o ser católico no es como un conjunto de creencias, sino como el encuentro con una persona, que es Jesucristo, que en el fondo uno lo puede ver con el encuentro como con el resto. Y a mí esa frase me quedó muy dando vuelta y me llama mucho la atención que después haya venido como un Francisco, que es nada que ver al estilo de Benedicto, que te remueve con esa frase desde lo intelectual y después uno lo ve en Francisco y es patentísimo. O sea, claro, en Benedicto también era patente porque era muy real, pero en Francisco uno lo ve real, como de pie, como así, como a mí me pasó eso por lo menos. Eso. No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que también de todas estas tremendas conversaciones que se dieron, que qué bueno que haya podido ser así un pimponeo, también los tremendos aportes del padre acá, la profesora también. Yo
yo creo que sin duda la figura de Francisco es con un estilo muy propio y a todos nos marca de distintas maneras. También entendiendo que, claro, uno de repente del mundo laico tiende a ver al Papa como si fuera, como eligieron un nuevo Papa, como si saliera un presidente así de un país, cuando en realidad vemos que no es que hay partidos, ni mucho menos, que también lo trata acerca en su libro, sino que hay un aporte específico que está llamado a hacer y yo creo que a cada un año de su muerte también agradecidos del tremendo libro que nos deja Javier Cercas, que es refrescante ver personas que tal vez no son parte de la iglesia, hablar de la iglesia, hablar del Papa, eso yo creo que es un valor increíble, así que si no se lo han leído también, invitarlo a leerlo. Y qué bueno haber podido reflexionar un poco de estos temas, haber tenido la mirada de cada uno de ustedes desde sus experiencias tal vez distintas y haber tenido este momento de aprender ciertamente, de reflexionar de un libro muy bueno y de la persona que inspira ese libro, así que les pido por favor un gran aplauso para nuestros dos invitados. Bueno, para ir cerrando les tenemos un regalito aquí. No lo compré yo ni nada, así que no sé por qué lo entrego yo, pero... pero... Hasta hoy, o sea, divide aguas el Papa Francisco. León, a pesar del nombre, parece mucho más tranquilo. Así es que creo que necesitábamos también que este 21 de abril no fuera un día más, sino que un momento en que uno se detenga un poco a reflexionar también cómo nosotros nos podemos abrir a figuras que son contradictorias y que nos reflejan también un poco por qué, o en esa incomodidad nos reflejan también cuestiones nuestras que tenemos que ir profundizando. Así que les agradezco a todos los que vinieron, les comento que hay un grupo de un taller literario de Curicó, que se leyó el libro de Javier Cercas y cuando supieron que... Sí. Cuando supieron que el propósito de este encuentro partía también con el libro que leyeron, vinieron para acá. Hay profesoras que tú conoces, compañeras de curso, algunos de los cuales fueron o no fueron a un almuerzo por ahí. Y están también nuestros alumnos y nuestros ayudantes. Así que 1.000.000 de gracias. Parece que los vamos a dejar de caseros. Aguárdense el 21 de abril. Caño, para que nos regalen esto. 1.000.000 de gracias y aplaudámonos. Y muchas gracias. José Miguel se leyó el libro y propuso todo esto nuestro ayudante. Así que muchas gracias.